Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo muy curioso porque como muchísimos y muchísimas habréis visto en un montón de comunidades se está hablando e insistiendo de un nuevo equipo súper extraño y cuanto menos interesante de Clorinde con Kiki. Kiki sirve en algún equipo y aquí la mecánica y la magia está en la Skyward Blade o el arma llamado pues el Alas Celestiales, creo que se llama, que es la espada a una mano que sale en el permanente, y abusar de la mecánica de los multi-hits de ataques normales de Clorinde. Así que hoy en este vídeo vamos a ver de dónde sale todo esto, vamos a ver en qué consiste el equipo y si realmente funciona, y vamos a ver si este equipo al final es funcional, qué posición tiene dentro de los mejores equipos de Clorinde. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar, ver el vídeo y el canal. Y vamos con el nuevo equipo extraño pero fuerte de Clorinde. Bien, cronológicamente, ¿de dónde sale todo esto? Pues es muy fácil realmente y sale de Bilibili, y hay un usuario que estaréis viendo en pantalla que subió esta composición a Bilibili haciendo tries en el abismo, y básicamente se supone, yo no sé hasta qué punto esta clase de visitas son reales, fiables, representan realmente un número que estemos entendiendo mal, pero hasta donde he podido ver en posts de Reddit y creadores que han reaccionado a esto, se supone que tiene 1.700 millones de visitas. Aquí la opinión personal rápidamente, creo que es una interpretación rara del número, quizá por un traductor de números en chino, pero si tiene realmente 1.700 millones de visitas, significa que podría llegar a ser, si estuviese en YouTube, uno de los vídeos más vistos de todo YouTube, literalmente. Esto podría haber sido un vídeo que literal trascienda la historia de los vídeos con más visitas de todo YouTube. Pero quitando el caso de la curiosidad de las visitas, es algo que en toda China pues ha resultado como al menos curiosidad y ha sorprendido a los jugadores, y viene de aquí. Bien, ¿en qué consiste el equipo? Básicamente consiste en Furina y Clorinde con Kiki o Mika como healer crío para poder hacer superconductor con Clorinde, que es electro, y abusar de la mecánica del Skyward Blade en Clorinde, que básicamente te va a cubrir toda la recarga de este arma, con lo que vas a poder invertir todo en proporción crítica y ataque para que ese arma salten los multihits físicos que te da este arma, la hoja afilada celestial, porque se proquean prácticamente con cada básico, y esto va a hacer que pueda aumentar muchísimo el daño. La misma mecánica que en este canal os explicaba hace mucho, no muy utilizada y de hecho súper olvidada por los jugadores, de el orgullo celestial con Eula, con el equipo de Mika, Raiden, Furina en los mejores equipos de Eula, o esto extrapolado a Razor cuando se jugaba Razor allá por la 1.0, pues esto es otra vez revivir esta mecánica para que Clorinde abuse de ella. ¿Cómo funciona el equipo? Pues básicamente Furina nos da el daño infligido, que aunque sea C0, C1, C2, vas a maximizar siempre las cargas porque Kiki tiene un overhealing espectacular. Si vas con Mika esto cae bastante, pero es una alternativa. También se puede ir Diona y alguna cosa más, pero desde luego Diona sí que cura muy mal, y también se podría jugar Charlotte de último personaje, aunque realmente ya sabéis que Clorinde y Furina tienen 20 segundos de rotación, así que aquí poner un personaje que nos extienda a... O sea, tienen 15 segundos de rotación Clorinde y Furina, así que un personaje que extienda la rotación a 20 puede perjudicar. No existe un healer crío rotación de 15 todavía, y la sinergia es hacer superconductor y luego electrocargados más el daño físico de este arma. El último slot que he visto en muchísimos equipos es Zhongli. Imagino que por el escudo, por la resistencia y la interrupción y bajada de resistencias a los enemigos, pero haremos más pruebas y os traeré en el futuro más pruebas de este equipo en directo, así que venid aquí abajo, link aquí abajo, el primero en la descripción, que aparte estamos con el mega ultra super sorteo de Furinas, y básicamente se podría sustituir, imagino yo, que a Zhongli por algún otro personaje como una Yelan para hacer más daño y darle más daño infligido a la propia Clorinde. No sé si se podría jugar aquí alguna Nahida para jugar ya Hyperloom más Aggravate, y creo que quizá aquí nos saltaría el superconductor con el crío, que son 7 segundos de baja de resistencia física a los enemigos una vez salta la reacción, y no sé hasta qué punto se perderían sinergias, pero la cosa es que este equipo, en resumen,
se basa, como comento, tanto en el superconductor y hacer este daño físico del arma, como en tener un healer crío, en este caso Kiki, muy potente para poder maximizar los golpes y maximizar las cargas de Furina para maximizar el daño infligido. ¿Cómo funciona la rotación? Y ahora vamos a ver cuánto es el daño y cuánto realmente puede aportar este equipo de manera realista a Clorinde y a Genshin Impact. Pues bien, la relación es muy fácil. Elemental ulti de Furina. Si vas a poner un Zhongli, pues el escudo de Zhongli por aquí. El combo del crío, principalmente elemental ulti de Kiki. Aquí los enemigos caerán congelados y al entrar con Clorinde y tirar la ulti ya vas a hacer el superconductor, y justo al saltar el superconductor con la ulti de Clorinde, que son 7 segundos de baja resistencia física, se va a activar la pasiva del Skyward Blade, de la espada celestial. Y como Clorinde está 7 segundos y medio en campo, que la nerfearon si recordamos todos por aquí, básicamente aprovecharás la mayoría de hits, como estáis viendo en pantalla, y es bastante abusivo, de hecho, es divertido de ver. Ahora, ¿cómo se coloca este equipo y cuánto tiene de meme o curiosidad y cuánto tiene de equipo poderoso real? Que es de lo que están hablando muchísimos en muchísimas comunidades. Pues bien, en daño por rotación, a pesar de tener a Furina C2, Zhongli, Kiki y Clorinde C0, le cuesta mucho bajarse de una rotación las salas, cosa que con otros equipos como con Furina, Nahida, Baizu, Clorinde, todo a C0, sí existe la posibilidad de bajarse una rotación las salas de la primera mitad, 12-1, 12-2, y no digamos más aún si ya tenéis algunos personajes con constelaciones como la C2 de Furina o la C2 de Nahida, pero siendo justos y a igualdad de condiciones con C2 de Furina y que se puede extrapolar al equipo de Kiki, también teniendo la C2 de Furina, es inferior al equipo core que os expliqué y os enseñé como mejor equipo de Clorinde. Por otro lado, sí es tan poderoso como el segundo mejor equipo de Clorinde, que es el Aggravate, que personalmente os comenté que lo posiciono como segundo mejor equipo de Clorinde por encima del Hyper Carry, solo que el Aggravate puro, que el best in slot es Clorinde Fish, el Kazuha Nahida, no tienes healer, y de hecho no tienes escudo tampoco, a menos que cambies a alguien por Kirara o a alguien por Yao Yao Baizu, pero aquí pierdes bastante daño al sustituir a Nahida o sustituir, por ejemplo, a Fischl por Beidou. Entonces, sí se posicionaría cerca, no del mejor equipo de Clorinde, pero sí en el top 3 de equipos de Clorinde, sorprendentemente, ya que básicamente la mejora de este equipo se basa en un bug, y es que, como podéis comprobar, y esperemos que no lo parchen, el Skyward Blade, la hoja afilada celestial, está bugueada y salta mucho más de lo que debería saltar por cada golpe, ataque normal en área que hace Clorinde. Entonces esperemos que no lo parchen, porque literalmente se basan en abusar de este bug, pero como podéis comprobar sí hay un equipo sorpresa. Aquí como bonus track mucha gente me comentó que se podía jugar a superconductor Clorinde y yo no le hice mucho caso y dije, ¿cómo que superconductor? También mucha gente me comentó que hay un equipo brutal con Kiki y yo en ese momento fui escéptico también, hasta que al día siguiente, después del stream, fui a investigarlo y lo estáis viendo hoy. Y al final resulta que sí, ha habido una curiosidad por un lado, hay un bug aprovechado por otro, y hay un equipo que no es el mejor de Clorinde, pero sí entraría en sus 3 mejores equipos. Así que espero que hayáis disfrutado de esta gran sorpresa que nadie se esperaba, que al menos sepáis de qué se está hablando, porque se está charlando mucho por muchas comunidades, pero la gente quizás no sabe en qué consiste o de dónde viene el equipo. Y mis disculpas a la gente que me lo comentó como algo bueno, algo positivo, como oye, mira Phil, este pedazo de equipo, y yo en su momento fui escéptico y dije, nah, ¿qué es eso? No creo que... Y después de investigar, al final tenemos una pequeña joya que, repito, espero que no parchen, porque es un bug del arma. Así que, poquito más, dejar un buen like, una buena noticia, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo del canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.